El que tiene envidia sufre. ¿Qué pasa con esos maestros que llegan a sentir envidia de sus estudiantes? Le rompen el vestido antes de salir o le dañan los zapatos. Una persona envidiosa puede llegar a hacerle daño a esa persona que envidia. ¿Cómo un padre de familia o una mamá puede ayudar a su hija de 12, 13, 14 años que nota que tiene envidia de su compañerita? Hola, soy Ivette Galofre. Hoy vamos a conversar con Tania Iglesias, una profesional en danza y una psicóloga. Vamos a conversar todo lo relacionado en lo que pasa en la danza. Tania, cuéntanos, ¿quién es Tania Iglesias? Sí, yo soy psicóloga, soy bailarina, tengo formación tanto en psicología como en danza también. Me he formado en conjunto, siempre he estado estudiando paralelamente tanto el movimiento del cuerpo, acompañada con los estudios de psicología, porque realmente soy muy apasionada del estudio de la mente. Me encanta entender al ser humano y realmente encontré esa vocación en mí de poder tener como ese amor y pasión por el ser humano y sobre todo por su bienestar. Bueno, Tania, maravilloso que estés en el mundo de la danza y que seas psicóloga también, porque igual nosotros como docentes y como bailarines vemos muchas cosas desde el punto de vista emocional en nuestros estudiantes o en uno mismo. Cuando uno aprende a autoevaluarse, dice, bueno, ¿por qué me está pasando esto? En un ensayo, en una clase, ¿por qué me siento frustrada? ¿Qué es lo que pasa? Pero cuando tenemos a estudiantes que no saben cómo manejar esa frustración, ¿tú qué recomiendas? Mira, a mí me parece esto una gran pregunta porque realmente es un tema con que nosotros lidiamos constantemente dentro del aula de clase. Nosotros como docentes principalmente estamos intentando impulsar el desarrollo de nuestros estudiantes de una manera como integral, que no es solamente la parte, por ejemplo, su formación o que vayan adquiriendo habilidades como bailarines, sino también como seres humanos. Y eso quiere decir que nosotros como docentes les ayudemos un poco a resolver esos temas. Entonces, el tema de la frustración a nivel psicológico, hay muchos estudios que hablan de la tolerancia a la frustración. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, cuando nos veamos en una situación en la cual tenemos una meta o un logro que queremos conseguir, tenemos dos opciones: o nos podemos enfocar en el resultado como tal, o nos podemos enfocarnos más que todo como en el proceso de aprender. Inicialmente es mucho mejor uno enfocarse en el proceso y no tanto en el resultado, porque esos resultados en cuanto a la formación en danza, lo que es el cuerpo como tal, son logros que se van a ver casi que a largo plazo, con mucha constancia, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con lo cual cuando uno está más enfocado en el proceso, en el día a día, en los pequeños logros, y el estudiante puede reconocer esos pequeños logros, el estudiante se va a sentir mucho más satisfecho consigo mismo, con su proceso personal, y eso lo que va a generar es que el estudiante mantenga una conducta activada y fluida. Pero, como todo, ¿no? Como todo, hay estudiantes que no tienen esa capacidad de reconocer ese proceso y ese logro. Entonces se sienten como que, ¿sabes qué? Esto no es para mí. ¿Cómo puede uno decirle, chico, mira, tranquilo? ¿Cómo hacerle caer en cuenta que ese proceso lleva de constancia, de mucha pasión y también de mucha tranquilidad? Porque en la danza no se aprende de un día para otro, todo tiene su tiempo. Pero ¿cómo hace uno para que ellos autogestionen esa frustración y se den cuenta que solo es un proceso? Bueno, Ivette, fíjate que ahí hay una cosa muy, muy interesante, y sobre todo es el tema, la relación entre docente, aula de clase, estudiante. El contexto como tal ayuda y facilita mucho a los estudiantes, por ejemplo, a lidiar con ese tema, con la frustración o con el malestar que ellos sienten en algunos momentos cuando están aprendiendo algo. Entonces aquí el docente y el aula de clase como tal se vuelve como el elemento más principal para que los estudiantes se sientan desafiados, pero que sea un desafío positivo. Eso quiere decir
que con nosotros como docentes les damos elementos y les damos herramientas a que los estudiantes vayan involucrándose en adquirir cierto tipo de competencias y cierto tipo de habilidades, pero eso tiene que ir siendo progresivo, porque no todos los estudiantes tienen los mismos talentos, no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades, hay unos que tienen unas más fortalezas, otras debilidades. Entonces, en ese sentido, para poder entender y no igualar la misma clase, uno prácticamente va entendiendo y tiene una cercanía con un estudiante, y con lo cual uno le va ayudando a que este estudiante vaya fortaleciendo esas debilidades que va reconociendo, con lo cual cuando este estudiante se involucra en un tipo de actividad que necesita desarrollar una competencia, si su habilidad personal coincide con el desafío de la tarea, el estudiante mantiene una conducta fluida. Y eso lo que va a hacer es que el estudiante se sienta, así que lo puedo hacer, qué maravilla, lo estoy logrando, con lo cual eso va a generar como una conducta que en psicología se llama conducta de flujo, y es como una conducta que tú te estás tan inmerso en la actividad, que te sientes tan bien porque no hay malestar psicológico, porque no hay frustración, porque no hay incomodidad, y el estudiante repite, pero repite desde el disfrute. Entonces, como lo está disfrutando y lo está logrando, el estudiante desarrolla esa competencia e inmediatamente satisface una necesidad psicológica que se llama necesidad psicológica de competencia. Tania, ¿y qué tal si no pasa eso? Porque es que en un salón vamos a encontrar, mira, toda clase de estudiantes, aquel que es tolerante a la frustración y dice voy para adelante, pero el que no, el que se queda ahí, el que llora, el que se arrincona. ¿Qué podemos decirle? ¿Qué tips podemos darle a ese chico para que, hombre, desista de esa frustración y de ese como sensación de que no va a poder? Allá hay una cosa importante, y es, por ejemplo, no todos los docentes son psicólogos y no todos los docentes realmente tienen como esa labor de que tienen que ayudar a que los estudiantes tengan una mejor relación consigo mismo, que trabajen su autoconcepto, su autoestima, porque realmente uno va como enfocado a lo que tienes que, a los contenidos que uno tiene que desarrollar dentro del aula. Una mirada comprensiva del docente, amorosa, eso también ayuda a que los estudiantes se sientan cómodos y no se sientan amenazados dentro del aula de clase, porque cuando ellos se sienten amenazados o con ellos mismos, porque ellos mismos son su propia amenaza, la manera en cómo se perciben a sí mismos, cómo se piensan, también puede ser una manera a sus compañeros que hacen bullying, eso también puede ser realmente amenazante, o el docente que no es poco empático con las dificultades que tiene el estudiante. Entonces, estos elementos en conjunto lo que van a hacer es como aumentar más esa percepción que tiene el estudiante negativa de sí mismo. Entonces, sacarlos de ahí es complicado dentro del aula de clase, y precisamente por eso uno desde la universidad les da como opciones para que el estudiante hable de sí mismo sin dificultad, que tengan la confianza para poder desarrollar y hablarlo, y se derivan un poco a psicología para que desde un proceso terapéutico el estudiante realmente pueda lograr a revisarse los temas que tiene pendientes, a revisarse los asuntos emocionales. Eso lo vemos desde el punto de vista de la universidad, ¿verdad? Desde el programa. Pero ¿qué pasa en las escuelas de danza? ¿Qué pasa en una compañía cuando se ve eso? La frustración. Y vamos a entrar en un tema muy como escabroso, que es la envidia. ¿Por qué? Porque es que a veces la frustración nos puede llevar a la envidia, ¿no? A tener envidia, porque ay, me siento frustrada porque no pude hacer este esquema, o porque no me veo bonita como se ve mi compañera. Entonces de ahí puede pasar a ser una persona pues que tenga envidia. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? O sea, ¿qué nos dices? Vamos a suponer que no estamos en la universidad donde está el docente que observa y que puede tener la ayuda desde el punto de vista psicológico, pero en una escuela de danza, en una academia o en una compañía no va a estar el psicólogo allí. Entonces, ¿cómo hacemos esa autogestión? ¿Cómo gestionamos nosotras esa frustración y hasta esa envidia?
¿Qué pasa? Que ya con la envidia, cuando lo vamos a entender, ¿qué pasa cuando ya yo empiezo a competir con mis compañeros? O, por ejemplo, el comunicado es, mira que la otra lo hace mejor, mira que ella sí puede, mira que tú no puedes, mira que ella lo está haciendo mejor. Estos referentes y estas competencias se vuelven como el peor enemigo para el proceso, porque realmente yo estoy dejando de tener el foco en mi propio proceso, en mi propio desarrollo, porque directamente el docente me está diciendo, mira a la otra, no te mires a ti, o mira a ese referente, no te mires a ti. Y ahí de entrada estamos perdiendo, porque realmente el foco es de nosotros. Mírate a ti misma, mírate tu propio desarrollo. Ves reconociendo tus pequeños, grandes logros, pero ves como enfocándote en ti. Pero cuando empezamos a generar como esa competitividad y esas comparaciones, lo que hacen es, mira al otro, mira cómo está. Entonces todo el tiempo estamos mirando hacia afuera y mirando hacia el otro y cómo lo hace el otro. Y ahí se nos empieza a generar estos sentimientos de envidia, porque realmente empezamos a ver que nunca voy a poder lograrlo, no voy a ser capaz de hacerlo, esta persona sí que lo puede hacer, será que tiene mejor posibilidades, y realmente estos pensamientos se vuelven como un sistema de creencias que van a tener un impacto en nuestra conducta y no nos van a dejar crecer. Ok, y otra cosa, Tania, o sea, la envidia es peligrosa porque una persona envidiosa puede llegar a hacerle daño a esa persona que envidia. Entonces, desde el punto de vista de danza, hemos conocido muchos casos donde a mí me decía un estudiante, profe, no, mire, profe, vea, le rompen el vestido antes de salir o le dañan los zapatos, o sea, hacen cosas que en realidad pueden dañar o lastimar a ese compañero. Es inevitable no poder sentir envidia, es inevitable no sentirnos frustrados en algunos momentos, porque son emociones que nosotros tenemos como seres humanos. Prácticamente nosotros tenemos unas emociones que son innatas, que nacemos con esas emociones porque las tenemos para más que todo como una función de supervivencia y de adaptación. Pero hay otras emociones que son más sociales y que las aprendemos: la envidia, la vergüenza, los celos, la culpa. Esas no son unas emociones básicas, son unas emociones que se dicen emociones sociales y son aprendidas. De alguna manera las vamos a sentir, ¿no? Porque realmente nosotros reaccionamos emocionalmente ante algún estímulo y estamos rodeados de estímulos constantemente. Entonces la idea es de que no es pensar de que nunca voy a sentir envidia ni no voy a sentir frustración, porque no es real. Aquí lo que sí es real es la manera en cómo nosotros aprendemos a autorregular los niveles o la intensidad de cómo reaccionamos emocionalmente ante algún estímulo. Pero para nosotros aprender a autorregularnos emocionalmente tenemos que tener un conocimiento de nosotros mismos y tenemos que tener esa introspección y esa capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que decimos, sobre el uno y el otro. Y eso a nosotros nos permite, por ejemplo, entender qué me molesta a esta persona, hacer como este diálogo interior desde un lugar muy constructivo. Pero la envidia, por ejemplo, cuando se está proyectando hacia afuera, también habla de un desconocimiento de la persona en sí mismo, porque la persona también está desconociendo sus propios procesos, reconociendo sus grandes logros, pequeños logros, y es una persona que, por ejemplo, empieza a sufrir por los logros de las demás personas. O sea, la persona que es envidiosa, realmente quien más sufre es la propia persona, porque a la otra persona seguro ni se estará enterando, le estará dando igual, realmente ni le afectará y está feliz con sus avances. Entonces la persona no está sufriendo por eso. Puede que lo que ocasione la persona envidiosa le puede impactar, le puede de alguna forma generar algún tipo de desilusión, como, bueno, no pensaría, éramos amigos, no pensaría que realmente ibas a hacer este comentario, o de alguna forma hacer algún tipo de acción que podría afectarme. Pero estamos viviendo en un contexto que realmente esas cosas pueden llegar a pasar y uno las procesa y entiende que, ok, son las dificultades del otro, no tienen nada que ver conmigo, y ya esa es la persona la que está sufriendo. Y ahí yo lo que sí veo, por ejemplo, cuando hay personas que pueden llegar al consultorio sintiendo como esa gran envidia, y ahí el tema es aprender a tener una envidia sana, es decir, aprender a humildemente o amorosamente a reconocer los logros de la otra persona,
¿Y cómo hago yo para hay un tema, por aprender ejemplo, eso? reconocer los logros de la otra persona. Por ejemplo, cuando uno ve a los compañeros que avanzan, que logran sus objetivos, que logran sus metas, uno va viendo a la persona, porque si son amigos de mucho tiempo, uno va viendo, por ejemplo, esta persona, cómo se involucra en su vida, cómo lo lucha, cómo se la guerrea, ¿me entiendes? Cómo no es una persona que está ahí esperando a que todo le llegue, sino uno ve a sus compañeros que están buscando y tienen una conducta de esfuerzo, de dedicación, y uno cuando esta persona alcanza sus objetivos, uno hace un reconocimiento de todo este contexto que está, y uno hace como que, wow, admirable, ¿no? Admirable, porque de alguna forma te planteaste un objetivo, te pusiste una meta, generaste una conducta dirigida hacia esa meta, y a pesar de que de repente te caes, vuelves y te levantas y vuelves y sigue, y vuelvo y me caigo, pero vuelvo y adelanto, y es como aquí yo nunca me rindo, nunca rendirse jamás. O sea, de admirar Uno a tus admira compañeros. esa lucha y esa capacidad de luchar por lo que las personas quieren. Entonces realmente es uno cambiar un poco la perspectiva, y en vez de ser una envidia que es que de rabia y de sufrimiento porque los logros del otro, aquí el trabajo es, ok, vamos a reconocer quién es esta persona y todo este background, todo el antecedente, todo lo que ha hecho la persona para alcanzar. Y eso se vuelve bonito a nivel humano, de poder reconocernos en ese sentido. Eso es lo Una bonito. pregunta, Tania. O sea, uno creería que la envidia empieza a aparecer, creo yo, desde la adolescencia, porque si nosotros nos ponemos a ver un niño de 7, 8, 6 años, 5 años, 4 años, no sabe reconocer envidia. Pero a partir de la adolescencia empiezan esos cambios hormonales, y el ver al compañerito, a la niña más linda que yo, ay, que a ella le compraron esto y a mí no, empiezan a generarse como esos sentimientos de envidia hacia sus compañeros. ¿Cómo un padre de familia o una mamá puede ayudar a su hija de 12, 13, 14 años que nota que tiene envidia de su compañerita? O sea, que sea algo, hombre, si llega a una consulta, la mamá con su niña, ¿tú qué le dirías? Bueno, esto está genial, y ver que lo comentes, porque fíjate que el tema de los estilos de crianza y todo lo que es las relaciones parentales, los hijos, sobre todo en la adolescencia, se vuelve bastante complejo, pero es más aún complejo cuando la familia de por sí ya es envidiosa, en el sentido de que son familias, o la mamá, por ejemplo, realmente es un tema que ya lo ven habitualmente en su casa, comentarios un poquito despectivos del otro, hay todo un tono emocional dentro del hogar, de crítica, de juzgar, sobre todo de estar criticando al otro, de desvalorizar a la otra persona. Y nosotros aprendemos mucho por observación y por lo que estamos escuchando. Entonces, nuestros entornos familiares se vuelven súper clave, porque de alguna forma yo estoy aprendiendo también. Mis padres se pueden volver mis referentes, son mis referentes. Y si mis propios referentes realmente tienen esta conducta, entonces para mí sería normal, por ejemplo, estar todo el tiempo criticando, juzgando a las personas o por desvalorizándolas. Entonces ya ahí es muy difícil aprender, porque realmente cómo voy a enseñar algo que no sé, como papá, ¿no? Como papá. Entonces aquí sería prácticamente, supongamos que es unos padres que están enfocados un poco y están conscientes de sus propios procesos y se están trabajando a sí mismos y quieren también de alguna forma enseñarle a sus hijos. Entonces aquí esto es un diálogo en conjunto, en el sentido de que primero uno tiene que, cuando escucha a sus hijos, por ejemplo, comparando, diciendo algún comentario, o por ejemplo, haciéndose un comentario autodestructivo sobre sí mismo, aquí el apoyo de la familia, de cómo genera ese contexto favorable, amigable, amoroso, afable, que es generar vínculos emocionales fuertes con los padres. Este entorno con vínculos emocionales fuertes lo que va a hacer es que este niño tenga más conciencia de sí mismo y más confianza en sí mismo. La medida que, por ejemplo, el niño tenga mayor confianza en sí mismo, en sus capacidades, grandes o menos, o sus fortalezas, sus debilidades, el niño está enfocado en su propio desarrollo personal y la mirada es hacia uno mismo. Entonces, esto es lo que de alguna manera ayuda a que en la medida en que el niño fortalezca esta parte de su autoestima, su autoconcepto, estos elementos, por ejemplo, rabia, envidia, manejo de la frustración, un poco van disminuyendo, porque el niño de alguna forma va compensando un poco, que esto me hace sentir mal, pero yo tengo esto, yo sé que tengo esto, y sobre todo que se siente el soporte y el apoyo por parte de sus padres. No igual resaltar sus talentos que tiene, ¿verdad? Resaltarlos, y pues yo creo que es importante hoy en día que el padre de familia esté pendiente de cómo son las reacciones de sus hijos
y sobre todo en el ámbito, quiero meterme en el ámbito de la danza porque ahora hay mucha competencia. Entonces, esto de las competencias aquí trae todos estos sentimientos de frustración, de envidia, de falta de compasión por el otro. Y me gustaría que tú me dieras una tarea de un padre de familia o una mamá que se ha dado cuenta que su hija tiene sentimientos de envidia hacia alguna de sus compañeras. ¿Cómo puede actuar uno como padre de familia en cuanto a esa situación que se puede convertir prácticamente en una patología? A veces los comentarios de los papás también pueden llegar a ser también muy destructivos a la hora de estar formando a sus hijos. O sea, prácticamente en la adolescencia los niños están aprendiendo, pues, se equivocan un montón de veces y medio del error también uno refuerza ese error. Entonces los papás en muchas ocasiones, por ejemplo, también se vuelven muy críticos con sus hijos. Hacen comentarios, lo típico, que no vas a llegar a ninguna parte, eres que eres un flojo, eres que no sirves para nada, eres que mira que tu hermano hizo esto. Ese tipo de comentarios también dentro del núcleo familiar también son muy, muy, muy delicados, sobre todo en esta etapa de formación. Porque los adolescentes aún están generando o desarrollando una idea de sí mismos, un concepto de sí mismos, y se vuelven como ese espejo, ¿no? Es decir, cuando yo me pregunto quién soy, de repente tengo un padre o una madre que me está diciendo que tú eres un flojo, es que tú eres esto, es que tú eres lo otro, voy construyendo una idea de mí mismo en base a lo que me están reflejando, lo que dicen que soy, porque aún todavía no hay una conciencia plena de uno mismo. Eso se da con procesos de madurez a medida que va madurando el cerebro. Entonces, por ejemplo, los padres se vuelven unos referentes, son como ese espejo, es decir, que me están diciendo, eres esto, eres esto, eres esto, eres esto. Entonces, para uno construir una identidad fuerte, un autoconcepto fuerte, una idea de autovalía, de autoestima y de valor personal, aquí son súper claves, por ejemplo, ese apoyo que nos dan los papás, amoroso y afectuoso, de, por ejemplo, ok, ¿cómo voy a hablarle a mi hijo que se equivocó en esto, cometió este error, o por lo menos lo veo haciendo este tipo de comentarios? Aquí no es, por ejemplo, también regañarlo y decirle 3, 4 cosas desde ese lugar, sino al contrario, es generar un diálogo compasivo, amoroso, asertivo, de entender o por lo menos generar esta idea de introspección, de reflexionar sobre sí mismo. Entonces es como sentarnos, vamos a hablar. ¿Y cómo haría yo, por ejemplo? Ajá. Yo soy de las que me escribo algo, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? Y empiezo a reflexionar y a echar para atrás la película. ¿Por qué? ¿Por qué se generó esta emoción en mí? ¿Eso es fiable o sería bueno que lo hiciera el ejercicio, que lo hiciera un padre de familia o un niño? A ver, escríbeme, ¿por qué razón estás molesta con tu compañera? Ese ejercicio que tú estás planteando, Ives, es fabuloso porque es prácticamente un ejercicio para aprender a reconocer nuestras emociones. Y es que prácticamente aprender a conocernos quiénes somos emocionalmente es una tarea bastante compleja porque principalmente nosotros siempre estamos intentando evadir, entender qué estoy sintiendo, cuál es mi emoción, de dónde la estoy sintiendo. Es decir, nuestro mundo de las emociones es bastante complejo y entrar ahí, a veces nosotros preferimos no entrar a nuestras emociones porque pueden ser tensas, porque pueden ser difíciles, porque nos generan algún tipo de emoción que no quisiéramos entrar ni profundizar. Pero la tarea real es nosotros empezar a conocernos quiénes somos emocionalmente, cómo respondemos, con qué intensidad, cómo lo regulo. Y este ejercicio, por ejemplo, tú sentarte a escribir, ok, sentí esto, y empezar a profundizar, es lo que deberíamos hacer todos para un mayor conocimiento de nosotros mismos. Cuando hablamos de aprender a conocernos, ¿quién soy yo emocionalmente? Eso es un ejercicio que uno, por ejemplo, ahora, por ejemplo, la psicología está un poco más enfocada desde que los niños, desde que son pequeñitos, les enseñan a tener un contacto con sus emociones. Es decir, el niño hace una pataleta, no sé, se enojó por algo, el papá, bueno, ¿qué es lo que está sintiendo? ¿Dónde lo está sintiendo? ¿Por qué lo está sintiendo? ¿Por qué generó ese sentimiento? Y es ponerlo en contacto con esa emoción. Lo que pasa es que eran otros tiempos, sí, antes, pero ahora la labor es prácticamente venga, ¿qué estás sintiendo? ¿Desde dónde lo sientes? ¿Por qué lo sentiste? Y es ayudarlos a organizar esta experiencia que están sintiendo, porque no es tan fácil tener un estímulo o tener una experiencia, procesarla, organizarla y ponerla en un lugar adecuado y ordenado dentro de nosotros mismos no es tan fácil. Y ahí los padres se vuelven súper claves a sentarse a hablar con este hijo, a decirle, bueno, hijo, esto que tú estás sintiendo es normal, esto se debe por esto. Les ayuda un poco a organizar la experiencia, y al organizar la experiencia queda en un lugar más
más cómodo. Más cómodo, más bonito. Tania, pero imagínate, si el padre de familia no sabe ni quién es él, porque para mí es una pregunta muy difícil, ¿quién soy yo? Es la pregunta más difícil que le puede hacer un pelado de 18 años, de 15 años, que entra a la universidad, ¿quién soy yo? Pregúntate tú ahora mismo quién eres tú. Para un joven es difícil. Ahora yo te pregunto una cosa. ¿Qué pasa con esos maestros que llegan a sentir envidia de sus estudiantes? ¿Qué pasa con ese adulto que uno diría, bueno, estás adulto, tienes que 70, 60, no sé cuántos años, 50 y pico de años, y sientes envidia? O sea, ¿qué ha pasado allí? No ha habido un reconocimiento, no ha habido una autorreflexión. ¿Qué ha pasado en esas emociones? ¿Quedó ahí estacionado? ¿Todavía se puede trabajar algo ahí en esa edad? No, total, o sea, yo creo que ahí tenemos edad para aprender siempre y ver, es decir, nosotros, tenemos la capacidad para poder aprender siempre. Lo que pasa es que sí es importante querer seguir aprendiendo. O sea, si nosotros estamos en una posición de que ya lo sabemos todo y de que ya no quiero aprender más, de ahí dejamos de crecer y dejamos de evolucionar como seres humanos. El tema es tener la disposición personal de querer seguir aprendiendo. Pero si a este docente, por ejemplo, le cuesta mucho o tiene mucha dificultad para reconocer su malestar, sus dificultades personales, lo que le genera el otro, es muy complejo poder realmente hacer esta labor docente, tener como principio favorecer, facilitar el desarrollo de nuestros estudiantes. Es muy controversial que un docente, por ejemplo, o un profesor esté presentando ese tipo de emociones, porque es como tenerla a la espera de que los estudiantes no pueden crecer, tienen que seguir siendo estudiantes para siempre. Entonces, aquí nuestro trabajo como docentes, más allá de sentir envidia por el estudiante, es al contrario, es impulsarlo, y sobre todo, por ejemplo, si ya los estudiantes salieron de nuestro radar como docentes, seguir siendo una guía, pero de un lugar más de acompañamiento, más constructivo que destructivo. Porque el tema es cuando realmente hacemos conductas que pueden destruir a la otra persona, y lo pueden destruir en el sentido de que pueden afectar en cómo se está desarrollando este estudiante en su ámbito laboral. Un simple comentario como docente que uno le haga a un egresado, un exalumno que ya está en una profesión, pues lo puede destruir, ¿no? Sí, es que ¿Y qué pasa, es el peligro, ¿no? ¿Qué pasa en esa persona? O sea, ¿qué ha pasado ahí en esa parte emocional de ese docente? ¿No creció? ¿Qué consejo puedes darle a una persona que tenga esos sentimientos que son peligrosos para esa misma persona, para ese adulto? Bueno, ahí ves si, por ejemplo, esta persona no reconoce que se equivoca, o esa persona le cuesta mucho reconocer que tiene estas dificultades, es muy difícil, porque la persona, este docente puede decir que esa es su verdad y él tiene toda la razón y lo está haciendo desde un lugar profesional o ético, pero realmente ahí no hay una honestidad de poder entender que realmente hay unas emociones que me generan malestar, que hay una envidia, y si este docente no tiene la capacidad de poder tener ese contacto honesto consigo mismo, es muy complicado poderle ayudar, porque la persona no va a decir, yo no necesito esta ayuda porque realmente yo estoy bien, el otro es el que está mal. Entonces, eso sí se vuelve un problema. Pero lo que sí es un problema, que el contexto, su mundo, su alrededor, sus amigos, su gente, sus estudiantes, de alguna forma empiezan a distanciarse de esta persona, porque realmente tú dices, bueno, esta persona me hace bien, me hace mal, y prácticamente nosotros buscamos a las personas que nos hacen bien. Nosotros no vamos a estar, a menos que tengamos un problema, un conflicto, no vamos a estar con personas que nos hacen daño, que nos destruyen. No vamos a estar con ese tipo de personas. Y si estamos con ese tipo de personas, sabemos cómo poner los filtros y cómo guardar distancia. Entonces es un tema ahí que de alguna forma, si la persona no se está dando cuenta, lo que pasa a su alrededor es que las personas empiezan a dejar de confiar en esta persona, se empiezan a distanciar, y es una tristeza, ¿no? En ese sentido, de que realmente tú no seas como esa persona chévere a donde llegar. Bueno. Y con la que puede contar no solamente el estudiante, sino cualquier amigo. Es que uno en realidad se va dando cuenta las actitudes, acciones, y en realidad uno dice, no, ¿sabes qué? Tomo distancia porque no es la persona que debe estar al lado mío,
porque me puede generar igual Claro, fastidio, ¿no? claro, Molestia. claro. Bueno, Tania, para cerrar este Segmento. segmento, esta conversación que es súper interesante acerca de la envidia, acerca de la frustración, yo te iba a decir algo. Bueno, todos los seres humanos necesitamos reconocimiento. Yo leí hace poquito, no, es que nosotros los docentes no nos reconocen nada, pero uno se pone a pensar, bueno, ¿qué más reconocimiento que del estudiante que te ve y se pone feliz cuando te ve o cuando te agradece todo lo que has hecho, lo poquito que diste por él, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué consejo das a todas esas personas que dicen, ¿sabes qué? A mí no me han reconocido mi trabajo. Yo me siento como frustrada. Yo me voy a dejar esto. ¿Qué pasa con eso? A ver, ¿qué puedes decirle tú a esas personas? La expectativa no es de que las personas nos estén dándonos reconocimiento, buscar siempre la aprobación de las demás personas. Buscar la aprobación de las demás personas es algo que se vuelve demasiado cansado. Es decir, si yo estoy haciendo todas las cosas que hago para buscar reconocimiento y para buscar la aprobación personal, estoy constantemente haciendo las cosas para los demás, para la mirada de los demás, para que las personas me aprueben, para ser aceptado. Y esto se vuelve una labor realmente súper agotadora. El trabajo es aprender a nosotros a reconocer nuestros logros. Pequeños, grandes avances, uno los va reconociendo y uno se aplaude a sí mismo porque cada uno sabe lo que lo trabajó, lo que lo luchó, lo que lo retó. Y de alguna forma cuando van dando esos resultados no hace falta que venga una persona a reconocértelo, sino aquí el trabajo es aprender a nosotros a cuidarnos a nosotros mismos. Yo te iba a comentar algo. A veces cuando uno trabaja por el reconocimiento, bueno, obtienes el producto, obtienes el reconocimiento, pero después ¿qué queda? Queda un vacío. Entonces, también es importante, como dices tú, Tania, cada propósito que tengamos en la vida que se haga por nosotros, para nosotros, porque al final de cuentas los reconocimientos no son en realidad el premio que uno tiene por obligación que recibir, no, es la satisfacción en cada momento que tú vas haciendo el proceso, satisfacción propia. Lo hice, lo pude hacer, lo logré, wow, soy la mejor. Entonces, Exacto. soy la mejor, es cierto. Exacto, sí, es echarse también uno la flor y no esperar que otro te la eche. Exactamente, sí. Porque esto va a ser así. Y eso genera como mucha dependencia, ¿no? Realmente si tú, hay personas que de repente hacen unas cosas y hacen algo maravilloso, pero si no tuvieron como, oye, lo hiciste muy bien, ya inmediatamente, automáticamente lo asocian, es que lo hice muy mal, es que soy de terror, es que nunca lo voy a lograr y se activan todos los pensamientos más amenazantes porque se vuelve esa dependencia de que sea el otro el que me esté haciendo ese reconocimiento. Sí. Yo te voy a decir algo, o sea, yo lo he vivido. ¿En qué sentido? Mira, cada año yo me voy, se van saliendo mis metas, mis propósitos, y a final de año digo, wow, lo hice, lo cumplí, eres la mejor, qué bien, Ivette. Más nada, o sea, sin esperar que otro me diga, uy, te felicito, lo hiciste, no, eso es, o sea, para mí, nada más, es muy íntimo, diría yo, muy íntimo, es para mí. Entonces también eso es como, no tan fácil, porque en la medida que nosotros vamos madurando, es que nos vamos dando cuenta de esto, pero mientras vivimos atrapados en la sociedad, para que nos reconozcan todo el tiempo, y llega un momento que también nos amargamos, nos sentimos como si fuéramos, mejor dicho, los peores, y vamos a ver que no nos damos cuenta que en realidad el éxito y la grandeza está dentro de cada uno de nosotros, y la remuneración está dentro de cada uno de nosotros, no esperar que otro te dé el aplauso o las felicitaciones, ¿no? Si lo hiciste tú, porque quisiste tú, porque lo quisiste, porque lo hiciste con pasión. Claro, mírate que tú mencionaste aquí una palabra súper clave que es el éxito. Entonces, hay como todo ese tema de experiencias de éxito y experiencias de fracaso, pero ¿qué determina qué es un éxito y qué determina qué es un fracaso? O sea, ¿qué es un fracaso? Hay personas que dicen, no, es que fracasé, soy un fracasado, y realmente eso es como ese concepto que es bastante fuerte. O por ejemplo una relación que se termina, ¿no? Un fracaso de relación, y realmente no es que sean ni experiencias de éxito ni de fracaso, son simplemente experiencias de vida.
obvio, todos queremos hacer las cosas bien, todos queremos tener la sensación de que sí lo logramos, porque eso es una necesidad psicológica que tiene que ver con esa necesidad de logro, que nos hace sentir bien, y nosotros sí lo logré. Desde pequeños empezamos a sentir como esa necesidad de competencia, pero no de competitividad. Entonces, de alguna forma sí que queremos esas experiencias, pero también tenemos que aprender a lidiar que a veces no nos salen las cosas como nosotros queríamos o como teníamos la expectativa, porque es una suma de factores que hicieron que las cosas no se dieran como teníamos, que lo teníamos pensado. Entonces aquí el tema de las expectativas se vuelve súper importante, en el sentido de, porque a veces tenemos como unas grandes expectativas de que las cosas van a salir. Entonces uno tiene que ser un poco prudente tanto con las expectativas como con los ideales que uno se plantea. Nosotros a veces la frustración la enmarcamos con la tragedia, ¿verdad? Lo peor, fallé, pero no le damos la vuelta a esa frustración y decimos, bueno, esto me enseñó a esto, que no debo coger por este camino, sino que nos quedamos en lo que es el error y no avanzamos y no le echamos atrás y decimos, ven acá, bueno, si supuestamente esto no salió bien, voy a buscar la razón por la cual no salió bien y voy a aprender de eso. Porque esa es la otra, ¿no? Que hay que cambiarle la mentalidad, porque nos han enseñado, y eso no es culpa del ser humano, sinceramente, porque son códigos que ya están y nosotros los seguimos. Como unos borreguitos seguimos todo lo que nos van enseñando. Pero a medida que uno va creciendo, uno dice, mira acá, o sea, yo no me puedo quedar aquí, voy en este camino, me tropecé y no me voy a quedar ahí, me tropecé y llorando a ver qué pasa. Tengo que buscar la razón por la cual me tropecé para no volver a tropezar. Entonces esa frustración, voltearla y darle ese toque de que, bueno, esta es mi oportunidad para no volver a fallar. Total, buenísima, porque eso me lleva también a una idea, por ejemplo, que es el tema del error. Prohibido el error, no debe haber ningún margen de error. Ese margen de error a veces es lo que necesitamos para saber en qué me estoy equivocando, pero también esa idea de que no nos podemos equivocar, el error está mal y siempre está muy castigado el tema cuando uno se equivoca, y uno se puede ir equivocando y también tiene siempre un margen de error para cualquier cosa. Uno se puede medio equivocar, grandes equivocaciones, lo que sea, pero como yo entiendo el error, y es lo que tú dices, es decir, si yo entiendo que el error puede ser este momento en el que yo puedo identificar dónde está la falla, dónde me estoy equivocando, y a nivel proactivo lo que hago es, ok, vale, aquí están mis debilidades, aquí me equivoqué, y el error se vuelve como esa claridad, ok, ya tengo que trabajar, es aquí donde tengo que trabajar. No todos tenemos la capacidad de decir, bueno, a este error, a esta frustración, lo voy a coger para sacarle el máximo, ¿verdad? Como no todos tienen esa misma capacidad, si yo como docente tengo la capacidad de observar a mi estudiante, mira, tú te equivocaste aquí, tranquilízate, eso lo vas a coger como tu fortaleza. Vas a llegar aquí y le vas a dar idea y ahí vas a mejorar. Entonces, es ayudar también al estudiante a, mira, despierta, es por aquí. Ay, Ibe, pero qué bien que lo mencionas, porque te voy a decir una cosa, es eso que cuando uno corrige, ese tipo de correcciones, hay estudiantes que se lo pueden tomar como una crítica, o me están criticando, y ahí error. No te estoy criticando, es una corrección que si lo asimilas, si lo asumes desde un lugar de aprendizaje, vas a empezar a trabajar para mejorarlo. Pero ahí hay temas, por ejemplo, cuando las estudiantes son muy vulnerables en ese sentido y vienen muy a la defensiva, entonces es una amenaza. Entonces eso es un trabajo que hay que hacer desde la psicología. Realmente si no te gusta que te corrijan, tienes una idea de que todo lo está súper perfecto y que todo lo tienes bien, y eso también impide el aprendizaje. Pero Tania, yo creo que el papel del estudiante es recibir la corrección y observación del docente, porque entonces, ¿para qué estudiamos? El estudiante llega a una institución, a una universidad, porque necesita de ese saber. ¿Y qué más que el maestro, con todos sus años y su sabiduría? Porque si a mí no me corrigen, quiere decir que el maestro no me está viendo. No existo para el maestro. Entonces, qué triste que tú vayas a una clase y el maestro no te corrija. Eso quiere decir que yo no existo. Entonces, también hay que entender eso, ¿no?
En Es como cuanto, ese andamiaje, porque realmente en ese sentido los docentes se vuelven como el andamiaje para que el estudiante conecte, siga creciendo, ok, este punto hace falta y eso es parte del rol como Claro, docente que tenemos, claro, como darle esos estímulos a los claro. estudiantes. Yo recomiendo que se haga una evaluación al final del día y recorran todo lo que pasó en el día a día. Bueno, esto lo hice bien, esto lo hice, falla en Ajá. esto, falla en esto, falla en esto, tengo que mejorar y dormir tranquilos por lo que hicieron ese día. Si han tenido un sentimiento de frustración, evaluarse. ¿Por qué me sentí frustrado? Yo sé que tengo mis fortalezas y mis debilidades. Voy a trabajar sobre mis debilidades, resaltar mi fortaleza y así voy a sentirme mucho mejor. Vas a trabajar tu proceso. Recomendaciones. ¿Tú tienes recomendación? Un libro que así que tú digas, mira, este libro es bueno para trabajar la autoestima, trabajar la envidia, trabajar la frustración. Hay un libro que se llama Motivación y Emoción de John Marshall Reeve y es un libro que yo siempre lo recomiendo a los estudiantes para entender todo el tema de las emociones. Y es un libro, es extremadamente conceptual, sí, es un manual de psicología, pero te ayuda a entender todo lo que son las emociones, por qué se dan las emociones, cuál es la función de cada emoción, cuál es el aspecto fisiológico y la activación del cuerpo en cada una de esas emociones, por qué sucede eso tiene una función. Y eso, entenderlo conceptualmente es lo que nos va a llegar a nosotros poder llegar a comprendernos a nosotros mismos, comprendernos a nosotros emocionalmente. Para los estudiantes sobre todo, que siempre van a estar trabajando con las emociones desde la interpretación, desde el arte y como seres humanos, es empezar a lo conceptual, entender bien las bases y los fundamentos conceptuales de las emociones y luego a partir de ahí empezar a hacer como esa reflexión interesante. Tania, y en cuanto a ejercicios, por ejemplo, yo escucho que ejercicios de respiración, que los ejercicios de yoga, ¿qué opinas de eso en cuanto para mejorar toda la parte de la emoción, de la frustración, del miedo, de la envidia? Por ejemplo, el tema de la respiración es la mejor sugerencia que puede haber, aprender a tener diferentes tipos de respiraciones, de esa respiración progresiva que también te ayuda un poco a poner tu mente en el cuerpo y en lo que está pasando el cuerpo. Te ayuda mucho, por ejemplo, a sacar tu atención o quitar tu atención de todo lo que está pasando, del malestar como tal y de toda la activación a nivel de ideas y de creencias que empiezan a aparecer, porque es que se activa todo el sistema. Entonces, por ejemplo, estos ejercicios de respiración lo que hace es poner tu atención en tu cuerpo, en algunas partes del cuerpo y quitar la atención del foco que te está generando la amenaza. Hay personas que, por ejemplo, buscan sensaciones, cuando tienen una emoción muy intensa, por ejemplo, buscan hielo, se ponen el hielo y esperan y se ponen su foco de atención en lo que está pasando en el hielo y la temperatura y todo. Y eso lo que hace es de que el pensamiento que está generando, que es muy amenazador, el pensamiento se va porque ya yo no lo estoy reteniendo con mi cabeza. Okay. También hay otras teorías, por ejemplo, de todo el tema de mindfulness, que son unas prácticas que están funcionando muy bien ahora, que es estar presente aquí y ahora, sintiendo, escuchando, viendo. No es fácil tener esa conciencia, ¿verdad? Pero sí se aprende. Cuando uno baila, prácticamente la atención está en uno. O sea, estás en presencia ahí plena. Yo voy a rumba terapia y yo no puedo estar pensando en qué voy a cocinar y qué voy a hacer. No, exacto, es que yo estoy centrada en el paso que van a hacer y lo que viene y eso me mantiene presente. La danza es como una terapia o es como una meditación. Es cierto, ¿no? Ajá, totalmente de acuerdo. Es decir, pero para eso también es que la práctica de poder focalizar la atención en el presente no es una cosa que se adquiere fácilmente porque constantemente aparece otro pensamiento, ¡buf! Enseguida te quedas poseído por ese pensamiento y salir y abandonar y dejarlo y soltarlo cuesta y es una práctica que puedes tener 40 y 50 y hay que hacerlo siempre. Tania, ¿tú sí crees que estar, por ejemplo, en un espacio donde haya silencio sea conveniente para nosotros para ir haciendo ese estudio? A mí me ha pasado que yo estoy en mi apartamento y de pronto digo, ¿yo por qué pensé en esto? Y me echo para atrás. Exactamente, entonces echo para atrás. ¿Cómo enlacé ese pensamiento? Entonces me doy cuenta que enlacé una cosa con esta cosa. Por eso me vino este pensamiento, porque lo enlacé con esta persona, con esto y esto y esto. Yo digo, wow, ¿cómo uno mismo puede hacer ese autorreconocimiento y decir, mira, ¿por qué estoy pensando esto? No voy a pensar esto, pero ¿por qué?
y empiezo a atar cabos, y digo, bueno, ya, esto me genera este pensamiento, no lo voy a hacer. Exacto. No lo voy a hacer. Pues, lo echo para un lado y sigo con mis cositas. Otra cosa que me pasa mucho, que estoy en mi cocina haciendo algo y de pronto se me viene un pensamiento, no, tengo que estar pendiente de lo que estoy haciendo. Si estoy lavando, cómo lo estoy lavando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pelando, lo que estoy cortando. Porque es que uno se vuelve mecánico, un robot, y resulta y pasa que estás haciendo las cosas automáticamente, pero aquí hay otra cosa. Exacto. Aquí está todo. Tal cual tú lo dijiste súper bien, y en el sentido de esos pensamientos intrusivos, y en el momento que tú estás haciendo cualquier cosa y de repente aparece un pensamiento y dices, pero ¿de dónde salió? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Qué tiene que ver con lo que estoy haciendo? Pero el tema es que uno lo observa y tampoco se deja amenazar por el pensamiento, porque depende del tipo de pensamiento que es. Si es un pensamiento amenazante, igual vamos a tener el impacto y enseguida vamos a sentir, uy, qué susto, porque es inevitable no sentirlo. Pero lo que sí se puede hacer es de que uno puede decir, no me interesa, no me voy a asustar, me da igual, no es relevante, y realmente o lo puedo o me puedo sentir, bueno, vamos a pensarlo, vamos a desarrollarlo. Es decir, tú puedes elegir, y ahí tenemos como la libertad de elegir. Sí. O me siento y lo escucho, lo analizo, venga, vamos a dialogar con este pensamiento, ¿verdad? O digo, no me voy a dejar afectar por este pensamiento, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, sigo. Como cuando estás haciendo en el teléfono que tú dices, me interesa, no me interesa, no me interesa, me interesa. Ok, bien, me interesa. Es lo mismo, es el procesamiento de la información, porque nosotros todo el tiempo estamos procesando información, es prácticamente lo mismo. Es decir, pasan pensamientos, memorias, recuerdos, imágenes, pasa un montón de información y uno va hasta que tú dices, espera, esto sí me gusta, pero vamos a trabajarlo y voy a dialogar y voy a hacerle un comentario. Es decir, es casi prácticamente es procesar la información, y eso nos pasa todo el tiempo, y eso sería ideal que todos empezáramos a hacer como ese trabajo. Y ahí es, por ejemplo, clave, tú lo dijiste, que cuando tú estás sola en tu apartamento, empiezas como con ese diálogo interior, y es un tema bonito de empezar a tener como una buena relación con uno, y eso se da en los espacios de soledad. Estar con uno mismo, que sea un lugar bonito que habitas, es decir, estar con uno mismo no tiene por qué ser la soledad amenazante, de me siento sola, y de verlo como la soledad como una carencia, como una deficiencia, sino esa soledad donde es tu hogar, tu casa, donde tú llegas, te reconfortas, te sientes protegido, cuidado, porque eres tú cuidándote a ti mismo. Esa soledad amorosa. Entonces, llegar allí es algo muy bonito, porque, por ejemplo, hay muchos que necesitan huir de la soledad, porque estar con uno mismo es súper complejo, porque todo el tiempo es una batalla campal en mi cabeza de críticas, de juzgarme, de decirme cosas. Entonces, estar conmigo es tener que estar escuchándome a mi cabeza, diciéndome cosas todo el tiempo que me hacen sentir mal. Prefiero, no sé, voy con mis amigos y me distraigo un poco, porque estar conmigo mismo es imposible, no puedo lidiar. Entonces ahí se hace consciente que es un trabajo que uno tiene que hacer en ayuda. Los procesos terapéuticos son fantásticos para ese acompañamiento, para aprender a profundizar, para aprender a conocerse y para tener una relación bonita con uno mismo, y para poder entender qué es el caos que hay en mi cabeza. Vamos a poner en orden todo esto para que ese encuentro sea genuino contigo mismo, sea un lugar bonito, y esos espacios de soledad se vuelvan como unos lugares en los que tú te puedes llegar, silencio, hay un silencio bonito y una soledad bonita, no está amenazante, y uno puede empezar a integrar cosas, entender lo que le pasa, ya, ¿me entiendes? Es como un proceso diferente. Ok, espectacular esta charla con Tania Iglesias. Esperemos que escuchen, sigan los consejos, y ha sido maravilloso, Tania, gracias por estar aquí y por escucharnos en esta nueva locura en que nos hemos embarcado. No, fabuloso, o sea, a mí me parece fantástico, y ver, porque realmente tú estás constantemente ahí en movimiento y proponiendo cosas desde muchos lugares, y es una propuesta, y estás como ofreciendo mucho y estás dando un montón con Elliot, por supuesto que lo tenemos aquí con nosotros, y es como también como estar proponiendo, ofreciendo, dando. Entonces eso también se agradece mucho, porque realmente lo estás haciendo desde un lugar ahí como de, ok, voy a dar esto, de entrega, hay que hacer, hay que ayudar, eso está súper lindo, ¿no? Que tengas como esa generosidad para poder hacerlo. Entonces, gracias por la invitación. Okay. No, la idea es tener un espacio con profesionales maravillosos como tú, y darle por lo menos una luz a aquellas personas que se sientan afligidas, con algunas dudas, que siempre las vamos a tener porque somos humanos, y pues tengan en las conversaciones como esa chispa, ve, esto que dijo Tania es verdad, y allá voy, vamos a solucionarlo. Entonces, gracias de verdad, y gracias a ustedes por escucharnos. Estaremos en un nuevo podcast
con otro profesional, una nueva conversación, donde yo sé que les va a gustar porque va a estar todo relacionado con la danza, la mujer, la actividad física, la salud, el amor, con todo lo que nos genere de verdad cosas lindas. ¿Ok? Entonces, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.